Hola, soy Ana Reyes, divulgadora científica y creadora de Red Dermacanina. Bienvenidos a Dogas, un podcast dedicado a aquellas familias donde el dog friendly no es un hashtag, es un estilo de vida. Cada mes os traeré entrevistas con expertos del mundo del bienestar animal, nutrición y mucha cosmética. Bienvenidos a Dogas. Bienvenidos un domingo más al podcast y hoy os traigo una persona que creo que es la que más me habéis pedido desde que inicié esta aventura podcaster en febrero. Adrián Conde, más que bienvenido al podcast. Muchas gracias. Bueno, para quien no lo conozca, yo creo que Adri no necesita presentación, pero bueno, para quien no lo conozca, Adrián Conde es estudiante de veterinaria, es experto en alimentación natural, miembro también de la Raw Feeding Veterinary Society y bueno, me atrevo a decir que en un futuro va a ser uno de los referentes en cuanto a nutrición y alimentación natural en nuestras mascotas. Sé que muchísimos, son lo que estáis interesados en la alimentación natural y cómo introducirse en la dieta BARF, pero bueno, Adri tiene un blog que me comentaste que lo estabas ahora retomando un poquito, cambiándolo, pero bueno, quien lo quiera es adriancondevet.com. Tiene un Instagram, un canal de YouTube y además creo que un futuro grupo de Facebook, creo recordar que dijiste. Estoy ahí creando un poco, lo que pasa que tantos frentes abiertos, o voy cerrando y cuadrando algunos o no, pero sí, la intención es un grupo privado de Facebook para poder tener un poco más de relación directa, ¿no?, con la gente. Que tienes ahí un montón de consejos, un montón de cosas de cómo introducirte en la dieta BARF. Entonces la entrevista no quiero enfocarle en eso porque creo que ahí tienes un material impresionante con un montón de cosas. Entonces he querido más enfocarla en los típicos mitos que se tienen sobre la alimentación natural y bueno, algunas cosas ahí a tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. ¿Dispara? Venga. Venga, va. La primera. Bueno, toda esta información yo la he ido cogiendo porque en febrero más o menos hice un post de blog sobre más o menos los pasos que quedan en dieta BARF, evidentemente basándome en estudios o en cosas que había leído, por ejemplo lo de la Raw Feeding Veterinary Society, que ponen un montón de información, pues cogí más o menos estudios y los traduje, vamos a decirlo así, ¿no? O sea que la labor que hice principalmente fue traducción y divulgación, pero yo no soy veterinaria ni me dedico a la nutrición. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que me pregunta cosas y me quedo ahí como, no sé, algunos te los mando a ti, otros te los mando a otra gente, otros, porque claro, yo no puedo resolverle ese tipo de dudas, a lo mejor lo que te digo es un destrozo, ¿sabes? Entonces, iré recogido así alguna información que me han ido preguntando uh-huh. y te la voy a ir soltando ahí poco a poco, a ver qué opinas. A ver qué la sale. Primera, es una que me han dicho un montón, que es que desde siempre, o al menos desde siempre, o lo que yo me he encontrado, siempre te dicen, el perro es un animal omnívoro en el sentido estricto de la palabra, ¿vale? Entonces, luego hay gente que, por ejemplo, a mí me preguntaba, pero es que mi perro tiene tendencia a carroñar. ¿Cuál sería la definición más o menos de un canino? Vale. Bueno, primero de todo, que no lo he dicho, súper agradecido de que me hayas invitado al podcast, de verdad. Me parece que tú también estás haciendo una labor muy buena y sobre todo apoyándote pues en información fiable y creo que eso es un punto muy importante. Entonces, muchísimas gracias. Soy nuevo, es el primer podcast que grabo, o sea que espero que salga bien, pero bueno, ya adelanto que es el primer podcast. Entonces, a ver, respondiendo a la primera afirmación, realmente el perro no es un omnívoro, ¿vale? El perro puede comer un poco de todo, podríamos decirlo así entre comillas, pero eso no le hace omnívoro. Realmente, la definición correcta sería pues como un carnívoro facultativo, adaptativo o carroñero, ¿no? Es decir, son sinónimos entre ellas tres. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es un animal que su alimentación se basa y debe basarse en productos de origen animal, pero que en determinados periodos o en pequeñas cantidades en su alimentación es capaz de tolerar otro tipo de alimentos, en este caso de origen vegetal, y que puede sacarle cierto provecho. ¿Por qué he dicho que en ciertas temporadas? Bueno, ya hablando de que es un carnívoro ya entendemos que no es lo más adecuado a nivel de nutrición alimentarlo con productos de origen vegetal.
¿Sería capaz de sobrevivir? Sí, pero bueno, como la propia palabra indica, sobrevivir. Entonces, como siempre digo, hay diferencias entre alimentar y nutrir, ¿no? Entonces nosotros podemos nutrirle con lo que su cuerpo necesita, que además le estaremos alimentando, o podemos alimentarlo con otra serie de productos que no le nutren. Entonces, a la larga, esto puede crear una serie de patologías que tristemente muchas veces no se achacan a la alimentación porque tenemos como bastante cuadriculado de que los piensos que disponemos en el mercado de las clínicas son estupendos y maravillosos. Entonces, no se achacan esta serie de problemas que nos estamos encontrando al pienso, cuando realmente, por lógica y si entiendes un poquito de salud, sabes que pueden venir derivados de ahí. Entonces, vale, hemos dicho lo que es un carnívoro, pero ¿por qué sabemos que es un carnívoro? Bueno, pues vamos a fijarnos en el perro. Vamos a fijarnos en su boca, la forma que tiene de comer y sus piezas dentales, que sobre todo vamos a destacar las muelas carniceras, que serían la primera molar en la mandíbula y la cuarta en la maxila, es decir, tiene 2 arriba y 2 abajo. Estas muelas están diseñadas para una función concreta, que es la de gestionar una alimentación con huesos, tendones, carne. Y aunque es verdad que hay algún animal omnívoro como el oso que también presenta este tipo de muelas, son diferentes a las del perro, ¿vale? Es decir, no son tan puntiagudas porque el oso sí que es un omnívoro como tal. Entonces, esto sería la primera diferencia, ¿no? Los animales omnívoros van aplanando estos dientes y los herbívoros ya los tienen totalmente planos porque la forma de comer no es en tijera como la de un perro, ¿vale? Sino que serían movimientos horizontales, para que nos entendamos. Entonces, otro punto importante sería la forma de comer. Nosotros cuando vemos comer a un perro, realmente lo que mastica el alimento es poco, porque simplemente es una adaptación para poder adaptar ese tamaño al paso por el esófago hasta llegar al estómago, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Esto muchas veces con el pienso resulta un problema porque al final en el estómago pues acaba hinchando, con la cantidad de agua que beben muchos animales después de comer esta gran cantidad de pienso, pues vemos muchas veces perros que te dicen, no, es que vomita el pienso entero, ¿no? Entonces luego pues hay ahí ciertas terapias o ayudas que podemos ayudarle para disminuir esa glotonería, pero que realmente es normal que coman así de rápido y que mastiquen tan poco, o sea, el perro no mastica. Luego seguimos en la boca y vemos un poco la milasa salivar. Ha estado un poco en duda porque, bueno, sí que se han encontrado algunas ciertas de copias del gen responsable de la minasa de la saliva, pero volvemos a lo mismo, no le vuelven a hacer un omnívoro la cantidad de copias que tiene. Si seguimos el recorrido del digestivo, vamos pasando por el esófago, como hemos dicho, se va a adaptar, es decir, es adaptable al tamaño de la presa, entre comillas, que ingiere el animal, y llegamos al estómago. El estómago presenta un pH ácido. Y el problema es que los piensos aumentan este pH, pero de normal estaríamos entre un pH entre 1 y 2,5, ¿vale? Hay una oscilación de variedades, pero es un pH ácido. ¿Para qué? Bueno, principalmente para poder asimilar los huesos, carnes, tendones y todo lo que habíamos dicho, que necesitan de un pH ácido para deshacerse. Y segundo, porque como también hemos dicho que son animales carroñeros, lo que comerían de la naturaleza estaría seguramente contaminado con bacterias y microorganismos. Entonces es el primer órgano de defensa, este pH ácido, que va a hacer que pase, si es que pasa, muy poca cantidad de bacterias a la mitad final del digestivo. Entonces, después del estómago vamos a encontrar el intestino. ¿Cómo es el intestino de nuestro perro? Pues bueno, realmente es un intestino corto y que está preparado para metabolizar y digerir alimentos de origen animal, por tanto el tránsito es muy rápido. Esto en animales herbívoros o omnívoros no pasa porque como necesitan asimilar y metabolizar los alimentos de origen vegetal, necesitan mucho más tiempo de digestión para poder digerirlos. Entonces, haciendo un poco así de resumen, estos serían los puntos por los cuales sabemos que es un carnívoro. Podemos hablar, si le quieres decir omnívoro adaptativo, dile omnívoro adaptativo mientras tengas en cuenta cómo debes de alimentarlo, ¿vale? A mí me resulta triste porque esto en la facultad queda bastante claro, en anatomía y fisiología queda bastante claro que estamos ante carnívoros y de hecho los profesores saben y te lo dicen que estamos ante carnívoros, o en asignaturas como anatomía patológica, por ejemplo, que podemos ver patologías que se dan en carnívoros, en omnívoros, etcétera, ¿no? Entonces, yo no sé, y alguna vez lo he comentado, en qué punto se pierde esta información que nos están dando correcta en la universidad a la clínica. Quiero pensar, aunque no quiero ser mal pensado, que es que si asumimos que el perro es un omnívoro, va a ser mucho más fácil vender piensos en el mercado con un 50, 60, incluso mucho más de carbohidrato y cereales. Porque, como es un omnívoro, pues no le pasa absolutamente nada. Pero bueno, los que han hecho el cambio a una dieta BARF, y es que ya
vamos a hablar de alimentación natural, ¿no? Que luego nos podemos entrar en BARF, pero una alimentación natural contiene muchísimo menos carbohidrato. Lo primero que vemos es que los animales recuperan una condición corporal muchísimo más óptima, porque no están preparados para asimilar tal cantidad de carbohidratos. Y respecto a otra característica que nos hace decir también que es carnívoro, también hay copias del gen en el páncreas, ¿vale? Para digerir los carbohidratos. Pero, igual que estas copias tampoco son muy elevadas, hay muchísimas diferencias entre las diferentes razas de perros y sobre todo de dónde viven y dónde se están alimentando, ¿vale? Es decir, lógico que el cuerpo a lo largo de los años se intenta adaptar para sobrevivir, pero, por ejemplo, encontramos razas que encontramos hoy en día como el husky, por ejemplo, que tiene muy pocas copias de este tipo para poder digerir los carbohidratos en comparación con otras razas, ¿no? Entonces, bueno, como digo siempre, no existe blanco y negro, hay una gama de grises, pero siempre teniendo en cuenta que estamos ante un carnívoro adaptativo o facultativo, como lo queramos llamar. Sí, y a raíz también de lo que has comentado, que de hecho lo tenía yo aquí apuntado, porque es una cosa que también me preguntaba mucho la gente, me decía, es que pienso, porque yo siempre insisto mucho en que la alimentación lo más natural posible, ¿no? Pero claro, el pienso al fin y al cabo le está dando un alimento procesado o ultraprocesado, como lo quieras llamar. Me da igual, pero está procesado, o sea, no es tal cual, no ves lo que se está comiendo, no ves si es un corazón, si es un cuello, si es una manzana, no lo ves, o sea, triturado y ya está. Uh-huh. Una cosa que has comentado también, bebe muchísima más agua cuando se alimentan con pienso que cuando se alimentan con una alimentación natural. Y de hecho la gente se sorprende cuando empieza a dar la alimentación natural, que de hecho era el cuarto punto que tenía, era que me dice, es que mi perro no bebe nada de agua. Y claro, porque se sorprende de estar pasando de beber eso, a lo mejor se beben 2, 3, muchísimo de agua, a beber poquísimo. Sí. Supongo que será porque lo cogerán de la alimentación. Lógicamente, cuando estamos dando bolitas de pienso, ¿no? Aquí le llamamos pienso, en otros países balanceado, croquetas, bueno, tiene varios nombres. Pero cuando le estamos dando un alimento ultraprocesado como es el pienso, lógicamente, si vemos un poquito los paquetes, la humedad viene rondando el 10%, ¿vale? De este alimento. De hecho, es una de las cosas que hace que se conserve durante tantísimo tiempo, la falta de humedad. A menos cantidad de agua en el alimento, menos riesgo de contaminación bacteriana porque no hay agua libre para los microorganismos. Entonces, claro, es lógico que el animal necesita ingerir agua y lo más adecuado sería ingerir una gran parte con los alimentos, que es como que se hace con una alimentación natural, que una pieza de carne viene rondando el 70% de agua, pero claro, con el pienso le estamos dando un 10%. Esta diferencia, ¿de dónde la tiene que coger? Pues la tiene que beber, no le queda otra. Entonces, sí que es verdad que en perros lo gestionan, entre comillas, bastante bien, o sea, son capaces de beber eso, pero, por ejemplo, a los gatos les cuesta muchísimo más poder beber tal cantidad de agua. Por eso vemos muchos problemas urinarios, renales, etcétera, porque no están bebiendo todo el agua que necesitarían. Entonces, igual que nosotros, que es indicado pues, consumir vegetales, productos adaptados a nuestra especie, que nos van a ofrecer hidratación a través del propio alimento, en ellos también sería lo ideal. Y por eso, pues la dieta BARF o una dieta ligeramente cocinada también ya va a llevar más agua que un pienso. Y esta es la principal diferencia. Por eso beben menos agua, porque con la dieta BARF lo están ingiriendo con el propio alimento. Una cosa también que tenía yo aquí relacionada era con lo de las bacterias en la alimentación natural, ¿no? Porque, bueno, hay algunos medios de comunicación que durante unos meses pues han difundido que la dieta BARF o la alimentación natural, me da igual como en este sentido más o menos abarca un poquito las dos, ¿no? Porque mezclaban un poco la BARF con la cocinada y también a veces mezclaban un poco con la que viene, digamos, deshidratada, que tienes que echarle agua, pero bueno. Es peligrosa porque tenía un mayor riesgo de contagio de bacterias y te leo literalmente por sufrir futuras carencias o desequilibrio en la dieta, ¿no? Uh-huh. Como has comentado antes, para que una bacteria se reproduzca, y esto lo sé yo muy bien, necesita humedad, calentito y agua. Entonces, claro, es verdad que en la alimentación natural tienes que seguir una serie de pautas. ¿Y cómo le podrías decir un poco a la gente que no entienda, o que tiene hay un riesgo extremo, por ejemplo, por las bacterias? Porque está el otro lado de gente que no tiene miedo y gente que se quiere pasar a alimentación natural, pero dice, madre mía, soy un desastre, la voy a liar, hay que ponerlo en microondas, hay que ponerlo en agua, no tiene ni idea. Vale. ¿Qué consejo le puedes dar?
Vale, como norma general, haciendo las cosas bien, que ahora os diré 4 puntos, yo puedo decir que la dieta BARF es segura. Y sobre todo me baso en el último estudio a nivel de encuesta que se ha hecho, que de hecho lo compartí en mi Instagram, en el cual pues se hizo una encuesta a propietarios de alimentación natural, ¿no? Que eran la muestra eran unos 16.000 y pico hogares, con una media de 5 años, 6 dando alimentación natural. Y bueno, realmente de las patologías que sufrieron los humanos de la casa, ¿no? A nivel problema digestivo, etcétera, cuáles provenían de patógenos de la alimentación BARF. Bueno, pues el 99,6% de los hogares no tuvieron contaminación por patógenos provenientes de la alimentación BARF. Es decir, de los problemas digestivos que hubo a haber, solo el 0,4% eran causantes o provenían de la alimentación de su perro, ¿vale? También es verdad que de estos hogares justamente los afectados, 4 había niños de entre 2 y 6 años y 2 en personas inmunodeprimidas, que realmente es una de las cosas de los que hablo en los cursos. Aparte de la guía que os voy a dar ahora de 4 consejos de higiene, es importante, lógicamente, saber que cuando estamos con un niño pequeño, con una persona inmunodeprimida, con una mujer embarazada o personas mayores, no son personas con un sistema inmunitario normal, son personas o con un sistema inmunitario débil o deficiente o que está en formación, como en caso de un niño, ¿vale? Entonces no podemos asumir que es peligrosa si lo comparamos con esa población. Habrá que tener un factor extra de protección o a tener en cuenta si estamos entre esos grupos, pero no hay mayor problema, ¿vale? Entonces, así como pautas generales, la primera sería comprar alimentos aptos para consumo humano. Esto no quiere decir que no lleven carga bacteriana, pero sí que la carga bacteriana está muchísimo más controlada y, lógicamente, pues el estudio y lo que se hace sobre esas carnes que van a consumo humano es muchísimo mayor que si, por ejemplo, el destinado a subproductos de la categoría Sandac, por ejemplo, que, claro, al final, aparte de que puede tener una carga más elevada, también luego va a someterse a temperaturas de 120 y pico grados con el extrusionado y todo, en lo cual ahí acaba matando todo, no solo microorganismos, nutrientes. Entonces, primero importante, apto para consumo humano. El segundo, la congelación y la cadena de frío. Es súper importante no romper la cadena de frío por lo que hablábamos antes. Una de las cosas que quieren las bacterias es calentito, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros les damos ese calor, juntado a la cantidad de agua que tiene el propio alimento, agua disponible para ellos, va a comenzar a reproducirse. Entonces, es súper importante congelar los alimentos. La congelación no es bactericida, es decir, no mata las bacterias, porque esto no es verdad y también hay gente de la comunidad BARF que te dice que mata las bacterias. No, la congelación mata parásitos, lo que hace es detener el crecimiento bacteriano. Entonces, por eso es importante comprar en sitios aptos para consumo humano, porque la carga bacteriana va a ser muy poquita y la vamos a controlar con la congelación. Entonces, esa carga para un perro sano es totalmente asumible. Luego, cuando tenemos que manipular alimentos, va a ser la correcta manipulación de los alimentos. Es decir, no vamos a ser unos guarros hablando mal y pronto, ¿no? Hay que ser limpios, hay que prepararlos correcto, desinfectar y limpiar los utensilios que hemos utilizado. Y yo, de hecho, por ejemplo, no cuesta nada y yo tengo una tabla para mí y con mis utensilios y para ellos tengo una tabla con un cuchillo ya específico, que siempre lo tengo limpio después de prepararlo y lo guardo. ¿Pasaría algo por mezclarlo? Pues no, pero es recomendable, pues que si no cuesta nada, pues tener una tabla para vosotros con un cuchillo y lo otro para ellos. Y sobre todo, pues limpiar los comederos, los boles, que esto tendría que hacerse con cualquier tipo de alimentación, pero como estábamos hablando antes, es una alimentación más susceptible de contaminación bacteriana, entonces hay que ser limpios. El otro día, por ejemplo, me escribía una chica y me decía que, claro, su profesora se la desaconsejaba porque imagínate que en verano se queda la carne ahí en el bol. Pues claro, lógicamente, pero dudo mucho, y los que dais BARF lo sabéis, que se quede esa carne ahí en el bol y que el perro no le haga ni caso. ¿Vale? Entonces, quiero decir, hay veces que utilizamos también ciertas cosas para meter miedo que no van a pasar. Es decir, y si se está dejando la comida en el plato un perro que come BARF, algo le pasa. Se encuentra mal o le pasa algo, porque si no, no se la dejan. Y si no, pues los dedos de frente, ¿no? Si no quiere toda la ración, no la vamos a dejar ahí, la pondremos en la nevera. Y esos serían un poco los puntos a tener en cuenta. Y respecto al tema de las carencias, para acabar este punto, pues depende, claro que puede haber carencias. Si las cosas se hacen mal, yo he visto disparates de raciones llamándole BARF y no eran ni BARF, o ni se le parecía, o faltaban cosas. Entonces, claro que hay que seguir unos mínimos y por suerte ya tenemos algunos libros en castellano para que la gente pueda acceder a una información básica. Y si no te ves con la fuerza o con la valentía de hacerlo tú, pues ponte en manos de un profesional que sepa asesorarte y adaptarte la dieta a tu animal. Pero haciendo las cosas bien, no hay ni problemas con las bacterias ni carencias.
también asumimos que los piensos tienen todo completo y equilibrado y nadie se cuestiona nunca nada. Y vemos noticias como exceso de vitamina D de Hills o trozo de plástico en Purina. O sea, quiero decir que hay que saber qué riesgos o qué cosas tenemos que tener en cuenta y minimizarlas. Ya está, es eso. Claro. O sea, primero, comprar alimentos aptos para el consumo humano. Lo segundo, que has hablado de la congelación y la cadena de frío. Yo normalmente, en eso hay gente como que baila un poco, ¿no? Hay gente que dice 24 horas, 48, 72, yo lo dejo 72, pero no sé si realmente hay que hacerlo, ¿no? A ver, que la congelación es uno de los métodos de conservación de alimentos que menos nos altera el perfil nutricional del propio alimento, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, dejarla más tiempo no va a pasar absolutamente nada. El único grupo que se ve un poco afectado es las grasas, que se pueden enranciar un poco si la temperatura no es correcta, si no se ha hecho una buena manipulación con el congelado, pero bueno, eso ya es más cosa de la industria alimentaria, pero bueno, para tenerlo en cuenta que lo único que se puede modificar o lo más sensiblemente modificable es el tema de la grasa. Entonces, como mínimo, yo recomiendo 72 horas en el caso de las carnes, ¿vale? Y una semana en el caso de los pescados. Los pescados hay que tener en cuenta que todo el pescado prácticamente que consumimos viene con anisakis, o sea, no es ninguna tontería y o se cocina o se congela, pero no se puede dar tal cual. O sea, es que de verdad, si vas a un laboratorio, cualquier muestra que cojas de pescado de una pescadería, hay anisakis. No pasa nada porque con la congelación y la cocción se destruye el parásito, ¿vale? Muere, entonces no va a provocar ningún problema, pero hay que tenerlo en cuenta y congelarlo. Yo también, muchas veces veo gente, pues bueno, muy confiada, ¿no? Con el tema de, bueno, pues lo compro, como es de la carnicería, sí, vale, no pasa nada, pero no te cuesta nada ser un poco previsor y congelar 3 días. Yo, por ejemplo, pues si voy al súper y pues ves de eso de que vas el sábado, ¿no? Y hay muchas cosas que están bajadas de precio. Pues como tengo un pequeño arcón, aprovecho y congelo. A lo mejor se quedan 2 semanas en el congelador hasta que le toca la ración. No pasa absolutamente nada, siempre y cuando cumplamos los mínimos. Claro. Es importante lo que has dicho de tener en cuenta que, o sea, que la bacteria siempre está ahí. En el caso del anisaki igual, es que está casi siempre. Yo, por ejemplo, sé de gente que, eso por favor tengo que decirlo que no lo hagáis, o sea, si se descongela en la nevera, no se descongela en el microondas, ¿vale? Se descongela en la nevera. Sí. La cadena de frío es súper importante no romperla, porque en el momento que rompemos la cadena de frío es cuando hay posibilidad de contaminación bacteriana. ¿Cuál es el problema? Que dices, no, es que entonces no me gusta dar la carne fría, ¿vale? Porque, lógicamente, la nevera sigue estando fría. Para temperarla un poco, podemos utilizar, por ejemplo, un caldo de huesos o algo así que le atempere un poco la ración y ya está. Y, claro, hay mucha gente también que en el microondas descongela en agua. A ver, yo no lo recomiendo, hay que ser previsores. Y si hemos asumido que vamos a dar una alimentación natural, hay que ser previsores y saber que tenemos que prever las cosas. Yo no saco cada día, a lo mejor saco del congelador a la nevera para 2 días. Pues está, entonces quiero decir, cuando estoy gastando el segundo, ya saco para otros 2 o 3, ¿vale? Que un día se te olvida, que nos pasa a todos, pues no pasa nada, tiras de una lata, tiras de otro tipo de comida y ya está. Y no pasa absolutamente nada. Que un día puntual lo quieres descongelar al momento en agua caliente, pues vale, pero que no sea la norma, ¿vale? Claro. Y además que eso con personas es igual, o sea, no pueden meter tampoco en una bolsa ahí en agua la comida porque ya estamos otra vez lo mismo, es agua, comida y humedad, la bacteria se va a poner fina ahí. Bueno, también hace unos días, Adri, leí una noticia que, bueno, era de también en un, no sé si llamarlo un periódico, pero bueno, sí, a ver, un periódico donde tiene un público más veterinario interesado, que la redactaba un especialista, un veterinario. No voy a decir el nombre porque tampoco me interesa, a mí lo que me interesa es el dato, que decía lo siguiente, ¿vale? Te cito textualmente. Ponía, una alta ingesta de vísceras y cuellos de pollo está relacionada con la aparición de hipotiroidismo en los canes y por tanto deben evitarse en las dietas de alimentación natural. ¿Qué piensas de esto? Porque yo lo veo un poco desequilibrio, ¿no? No sé. Claro, ¿sabes qué pasa? Cuando dan estos titulares o estas afirmaciones, están yendo al blanco y al negro, que es lo que hemos dicho que hay que evitar antes, ¿vale? Hay que ser mucho más concretos con las cosas que explicamos y cómo las explicamos y sobre todo cuando te estás dirigiendo en un medio o en algo. Porque
estás sentenciando las cosas, ¿no? Igual que yo no soy propenso, pero puedo asumir que podemos buscar alguno de medianamente calidad y que alguien lo vaya a consumir, y podría satanizarlos perfectamente, pero no lo hago, sino que educo o enseño cómo debería de ser ese pienso. Pues creo que esta gente tendría que optar por eso, ¿vale? Por la recomendación antes que la satanización vale, el caso que me has hecho concreto. Yo creo, en este caso, hablando de hipotiroidismo, más que de vísceras, hablaríamos de los cuellos, ¿vale? Las vísceras, si nos pasáramos de cantidad, sí que podríamos llegar a crear, a lo mejor, una hipervitaminosis. Tendríamos que darle bastante cantidad, pero bueno, la probabilidad está ahí, ¿no? La tengo que asumir, entonces por eso me tengo que informar, como hemos dicho antes, de entre qué porcentajes oscilamos. El tema de los cuellos de pollo, si yo alimento a mi perro únicamente con cuellos de pollo, estaré incumpliendo la primera norma de la alimentación natural, que es variar de ingredientes, ¿vale? Entonces es una verdad a medias, es decir, si yo alimento a mi perro únicamente con cuellos de pollo como hueso carnoso en cada comida, los cuellos también llevan la glándula tiroides, ¿vale? Entonces eso sí que puede acabar derivando en algún problema. Pero si yo soy consciente y me he mínimamente informado, sé que no puedo alimentar siempre a mi perro con el mismo tipo de hueso carnoso y carne, que tengo que variar. Entonces esto no nos va a pasar. Pero este problema también pasa, por ejemplo, con la suplementación de algas. Tenemos que tener muy en cuenta el yodo que nos incorporan las algas para no crear problemas. Podría decir, por ejemplo, nunca pongáis algas en la alimentación de vuestro perro porque puede crear problemas de hipotiroidismo o con la tiroides. No, tendré que decir, se pueden utilizar en la medida adecuada y sin pasarnos, porque si nos pasamos a la larga podríamos crear un problema. Esa es la diferencia entre explicar y educar cómo hay que hacer las cosas o satanizar o sentenciar algo. Entonces esa sería un poco la explicación. Si nosotros dentro de una alimentación variada damos cuellos de pollo, no hay ningún tipo de problema. Si alimentamos únicamente como hueso carnoso huellos de pollo siempre, pues seguramente, a lo mejor no hay hipotiroidismo, pero a lo mejor te pueden venir otra serie de problemas. Hay una desinformación enorme, tanto por parte de los piensos, que hay gente que lo que has comentado lo sataniza básicamente, y luego, por otra parte, con la alimentación natural, ¿no? Es que con lo sencillo que, o al menos desde mi punto de vista, no sé si es porque me dedico a la divulgación científica, pero con lo sencillo que es dar una información correcta y una información pues más sencilla para que el consumidor la entienda, porque al fin y al cabo tu perro no elige, digamos que tú eres el que tienes que comprarle la comida, ¿no? Ya sabemos que el miedo es una herramienta súper poderosa y el crear miedo sobre algo, si ya no estabas medianamente convencido, va a hacer que obviamente no lo vayas a hacer, ¿vale? Pero entonces ahora, hoy por hoy, es la estrategia que utilizan siempre, sea cual sea el argumento, sea cual sea, daño renal, resistencia a antibióticos, problemas de mala regulación de minerales, de que haya deficiencias, carencias, y van a venir viniendo más. De hecho, el otro día que me encontré con una que era claro, que los de alimentación natural excretaban más nitrógeno, por tanto tenía un impacto mucho mayor en el medio ambiente. O sea, ahora ya la alimentación natural también es causante del cambio climático que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, quiero decir, un poquito de cabeza y de punto medio. Y bueno, yo siempre lo digo con compañeros veterinarios, porque la verdad es que, si te digo ahora, pocos tengo que sean como yo, ¿no? Sí que es verdad que de mi clase o de mi promoción pues están como mucho más abiertos y tolerantes, de hecho algunos se lo dan a su perro, pero con los que he trabajado en clínica, pues lógicamente, como la gran mayoría, porque no nos han informado de esto y cuando nos han informado ha sido para este tipo de cosas, pues están en contra. Y yo siempre digo, pero es mucho más interesante mantenerse en una posición neutral y recomendar al cliente en este caso: ok, ¿te quieres pasar una alimentación natural? No hay problema. Yo te busco a alguien que entienda del tema y que te lo haga bien. Que no directamente decirle, no, porque tal, porque no sé qué. Porque esto a la larga va a ser un problema. Y mis compañeros veterinarios se tienen que dar cuenta de que hay mucha gente cansada de que el veterinario les satanice cuando comen alimentación natural. Y yo siempre lo he dicho, lleva la gestión de la salud clínica con el veterinario clínico y la alimentación con otro. Pero la gente se está cansando y va a dejar de ir a su veterinario toda la vida por el hecho de que les dejen de comer la cabeza. Entonces seamos un poquito más inteligentes, ¿no? Ofrezcamos una alternativa intermedia de, vale, si lo quieres hacer, ya me encargo yo de buscarte a alguien que te lo sepa hacer bien. O forma a alguien de tu equipo para que sepa hacerlo, ¿no? Y lo que estás perdiendo de ventas de los superpiensos, por lo menos das un servicio más personalizado y más adaptado al cliente con una alimentación natural. Pero bueno, poco a poco yo creo que en parte hay ciertos veterinarios que van haciendo un cambio de chip porque están viendo todo lo que hay detrás de la alimentación para animales.
Yo creo que también, que la gente está cambiando y sobre todo por eso, porque tú eres un veterinario y tienes una clínica, tienes que tener una capacidad resolutiva de problemas, ¿no? Digámoslo así, que no todo el mundo te va a venir el mismo perfil y con el mismo tipo de cliente. Tienes que adaptarte a lo que tengas. Sí, es verdad que hemos estado hablando mucho de alimentación natural, pero luego está la otra parte, ¿no? De gente que quiere seguir dándole alimento seco. Tienes razón en lo que has comentado antes de si no sabes, busca a un nutricionista, creo que es más fácil. Yo, por ejemplo, te voy a poner mi caso. Hace unos 3, 4 años más o menos, estaba en Granada, Spock estaba regular con la leishmania, tenía la creatinina bastante alta y tuve la suerte de que di con un veterinario que se lo agradeceré para siempre, el resto de mi vida. No supo, digamos, resolver muy bien el problema y me dijo, mira, Ana, en vez de estar dándole medicación ni nada, prueba con la alimentación natural porque puede que le vaya bien. Yo no sé, pero te voy a mandar a esta persona que te va a hacer la dieta. Eso es la opción más Pues cambio. importante y eso demuestra una profesionalidad por parte de esa persona brutal. Es como, yo te pongo el ejemplo, a mí, si yo no estoy especializado en trauma y me viene una operación de traumatología a la clínica, no la voy a hacer si no la sé hacer, lo derivaré a un compañero traumatólogo. Pues esto es lo mismo. O sea, antes de repetir el discursito, es más inteligente decir, mira, conozco casos que le ha ido muy bien, no hace falta que la pongas por las nubes. Conozco casos que ha ido bien, ¿quieres probar con esto? Si quieres probar, yo te busco una persona para que te eche un cable y lo hagas bien. Ya está. El cliente está contento, el veterinario está contento porque si le va bien, el cliente va a estar sano y aquí gana todo el mundo. Entonces, como gana todo el mundo, no entiendo esta negativa, ¿no? Porque realmente es lo más inteligente, pero no lo sé, no lo sé. Sí, sí, es verdad. Lo que te comentaba, la alimentación natural, nosotros somos muy pro alimentación natural, pero también es verdad que hay que tener una posición un poco neutra, ¿no? Entonces, hay gente que también siempre eso, se basa más en el alimento seco, porque a lo mejor no le gusta llamarle procesado, pero le dice alimento seco, no pasa nada. Y en concreto, por ejemplo, está el caso de los piensos grain free, ¿no? Que, bueno, se supone que no tiene derivados de cereales o derivados de harina, dependiendo del tipo de pienso, como lo hayan etiquetado a veces. A principios de verano, más o menos creo que fue, no sé si recuerda, un organismo estadounidense lanzó una noticia, bueno, creo que nos pareció un poco sensacionalista, sobre los piensos grain free que supuestamente causaban problemas cardíacos. Además, creo que coincidió que estábamos, no sé si fue en Lobitos, que estábamos en la charla que hiciste en Lobitos, ¿puede ser? No lo tenía implementado en la charla y metí un par de diapositivas porque justo cayó por ahí. O sea, que era en julio. Sí. Vale. Digo, no lo recuerdo bien. Digo, yo sé que hacía calor. Digo, no recuerdo muy bien cómo era. Entonces, la duda que me han planteado mucha gente es que, claro, luego cuando salió esa noticia, que hay gente que la vio, gente que no le hizo caso, pero ya se les planteó a esa persona la duda de entonces el pienso grain free es mejor, es peor, porque claro, por un lado, a ver, lo mejor le están diciendo, no, es que los perros pues no necesitan harina, no necesitan derivados de los cereales, y por otro lado me estás diciendo, yo le doy ese pienso, que creo que es bueno porque tiene un buen valor nutricional, pero me están diciendo lo otro por el otro lado, se quedaron un poco la gente descolocada. Yeah. No sabían muy bien qué hacer. Volvemos un poco al tema del miedo, ¿vale? Bueno, para entender un poquito todo esto, primero hay que decir que, bueno, los requerimientos de carbohidratos y cereales concretamente de perros y gatos es 0. De hecho, en las guías oficiales de nutrición y de formulación de piensos no se contempla un requerimiento mínimo de carbohidratos o cereales, concretamente. Entonces, realmente no los necesitan. Si, como quieren hacernos ver algunos, tanto los necesitaran, ¿por qué no están en las guías oficiales de formulación? Entonces, estamos dando alimentos deficientes porque si los necesitan, ¿por qué no salen ahí? En cambio, sí que hay marca unos mínimos de proteínas, de ácidos grasos, de minerales, de vitaminas. Entonces, partiendo de esta base de que no los necesitan, claro, ¿qué ha pasado? Ha habido marcas, lógicamente, que en su momento dijeron, vale, pues vamos a sacar unas gamas grain free, ¿vale? Sin grano. Claro, el cliente lo empezó a asumir como que eso era un plus de calidad, que es verdad, pero el hecho de que un alimento sea grain free no le hace un alimento apto. ¿Por qué? Porque nos pueden estar metiendo la misma cantidad de carbohidratos con otras cosas que no sean grano
y volvemos a lo mismo, lo que hemos dicho, no necesitan tal cantidad de carbohidratos, ¿vale? Entonces, cuidado con el tema de los grain free, que sí, es un valor añadido del producto el hecho de que no lleven grano, pero el hecho de que sean grain free no te da una garantía de nada. Hay que volver a mirar la composición junto con el valor nutricional, ¿vale? Entonces, cuando salió toda esta bomba de Estados Unidos, realmente para mí tal cual fue una bomba porque lo soltó así de golpe y bueno, cuando te mirabas un poco todo el informe decías, pero ¿cómo habéis tenido narices de soltar todo esto si no tenéis claro absolutamente nada, ¿no? Primero, cosas que saltaron de ahí. Para mí, aunque todos los casos son importantes, realmente el número de casos afectados en comparación con todos los animales que consumen grain free ahí en Estados Unidos no me pareció una muestra súper grande, pero bueno, a lo mejor sería el punto que menos importancia le daría, ¿no? Para mí lo más importante es que ni siquiera habían podido esclarecer si era de origen nutricional o no esa cardiomiopatía dilatada. Entonces, ¿cómo me estás achacando que indirectamente es culpa todo de los grain free si ni siquiera aún me has averiguado si es de origen nutricional o no? Entonces me quedé un poco como loco, ¿no? Claro, aquí podemos hablar de varias cosas. El problema no es el hecho de que lleve o no lleve gramos. El problema es el hecho de que hay una relación. Concretamente vamos a hablar de la taurina, ¿no? Que la falta de taurina parece ser que es la causante de esta patología cardíaca. Entonces, ¿qué pasa? La microbiota de nuestros animales cambia en función de cómo se alimentan y el metabolismo y aprovechamiento de los nutrientes también. Por tanto, ¿qué pasa? No podemos poner la misma cantidad de taurina a un pienso que tiene X ingredientes a otro que tiene X diferentes, porque el metabolismo va a cambiar. Porque a lo mejor la misma cantidad, cuando se mezcla con otros alimentos, se aprovecha menos. Entonces, quiero decir, como vamos un poco a trompicones con los piensos, que de hecho cuando salieron los primeros piensos de gato al mercado no llevaban ni taurina, cosa que es esencial para gatos y se quedaban ciegos, entre otras cosas. Entonces, claro, vamos un poco ensayo, prueba y error, ¿vale? Y este ha sido, creo, el problema, que sacaron piensos grain free sin ni siquiera evaluar realmente esa microbiota y cómo afectaba realmente todo el metabolismo de taurina y de otros componentes. Entonces, también el problema de la noticia fue que daba muy poca información de la composición específica de esos productos. Entonces, no me hables de marcas, si no me estás siendo concreto realmente con qué ingrediente, porque es lo que te decía, a lo mejor me estaban metiendo un 10, un 40, un 80 de carbohidratos, no lo sé. No llevaban grain free, pero muchos seguramente llevaban una cantidad de carbohidratos y eso sí que lo ponía exagerada. Entonces, claro, no llevan grano, pero si me estás metiendo un 60-70% de carbohidrato, lógicamente la cantidad de carne es menor y a saber esa poca taurina, luego con el metabolismo, con tal cantidad de carbohidratos, el resultado aprovechable, ¿no? Entonces, y por último, el tema de las razas. Las razas grandes y gigantes son predisponentes a este tipo de problemas de corazón y sí que es verdad que aunque, por ejemplo, el gran danés, que es el más el que le afecta más a este tipo de patologías cardíacas, no estaba en el primer puesto, que estaba en el cuarto, pero, por ejemplo, en el primer puesto aparecían Golden Retriever, que son perros que ya de por sí tienen problemas con la deficiencia de taurina. Entonces volvemos un poco a lo mismo, ¿sabes? Estamos satanizando y dando una sentencia en vez de decir, mira, vamos a investigar un poco más, ¿por qué? Pero los Goldens ya de por sí son problemas a tener deficiencia en taurina. Entonces, a lo mejor va más en la cantidad de taurina que tenemos que implementar en este tipo de alimentos que en el realmente que sean grain free o no. Esa es un poco la diferencia de la explicación y lo que no se explicó. Pero bueno, que sigue viendo sin haber mucha cosa clara y por suerte la bomba ya ha empezado a disminuir un poco. Pero también para veterinarios muy convencionales era lo que les faltaba un poco para decirte, yo veterinarios que conozco yo, ¿veis? Es que las modas es lo que pasa con las modas. Todo sale así. Señora, el pienso en sí es una moda, o sea, no lleva tanto entre nosotros. Hasta hace 100, 150 años se aprovechaban de las sobras nuestros animales. Entonces, en sí es una moda cualquier tipo de pienso. Pero bueno, ya sabemos que cuando sale un tipo de noticia de esta, igual que bacterias o no sé qué, es el momento adecuado para esos profesionales que no están abiertos a otro tipo de alternativas que no sea el pienso de toda la vida vendido en su clínica, aprovechar para atacar. Es porque pasa como todo, cuando la gente está desinformada, no conoce el tema, no tiene inteligencia tampoco a la hora de comprar, inteligencia en el sentido de que no conoce y entonces va a comprar algo que directamente no sabe qué comprar. Entonces, a lo mejor te voy a hacer una pregunta que, no sé, a lo mejor te la han dicho mucho, pero yo creo que todo el mundo nos la hemos hecho alguna vez, que es, entonces, ¿cómo puedo elegir un buen pienso o dame algún tip, por ejemplo, para elegir
un bar comercial, un tipo de alimentación natural que se comercialice, un pienso, ¿qué es lo primero que yo tengo que buscar cuando voy a comprar? Vale, lo primero, o sea, yo es verdad que por redes sociales estoy muy acostumbrado a hablar de marcas, pero que siempre digo, tampoco me gusta hablar de una marca en concreto porque muchas veces entre ellas hay diferencias. Entonces, claro, aquí hay un problema y realmente el asesoramiento más adecuado sería un asesoramiento privado en el cual sepas exactamente toda la información del animal y cuál es el alimento que le puede ir bien, ¿no? Entonces, pero bueno, claro, como al final necesitas dar esa información, la tienes que dar de alguna manera, aunque a lo mejor al 99% de los perros le vaya bien y a uno le vaya mal. Pero claro, es que a lo mejor ese mal habría que haber hecho un estudio mucho más concreto. Pero bueno, principalmente, como hemos hablado al principio del podcast, son carnívoros. Por tanto, ya sabemos que el primer ingrediente debe ser carne. Y aquí, contra más específico sea el producto, mejor, porque la normativa es muy laxa con la etiqueta de los piensos. Entonces, muchas veces vemos de proteína animal, por ejemplo. ¿De qué animal? ¿Y qué porcentaje? O sea, yo que sé que le estoy dando a mi perro. A lo mejor es un perro que tiene alergias. Y si no sabes exactamente la proteína que le estás dando, ¿cómo se la vas a dar? Entonces, el primer ingrediente debe ser carne. Eso por descontado. Pueden ser el segundo y el tercero en función del porcentaje, porque muchas veces, por ejemplo, nos vendrá carne fresca de pollo, carne deshidratada de pollo, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué hay que tener en cuenta? Que la carne deshidratada, realmente, cuando hablamos de un pienso, al final del proceso, prácticamente pierde muy poquito. En cambio, cuando nos pone carne fresca, hay que tener en cuenta que realmente la cantidad de carne real es menos de la mitad, porque también es un argumento de marketing de 70% de carne fresca o 40% de carne fresca. Vale, 40%, al final me queda menos de un 20 cuando le estoy dando el alimento, ¿vale? Entonces, estas cosas son estrategias de marketing, pero hay que tenerlo en cuenta porque te están vendiendo una cosa que realmente no es. Pero como la normativa es muy laxa, como digo, pues lo permite. Entonces, súper claro, o sea, más específico, carne de pollo, ¿vale? Sí que es verdad que a veces pone solo pollo, aquí también lo podríamos dar como apto, aunque nos arriesgamos a que no sabemos qué es concretamente, qué parte del pollo estamos utilizando, ¿vale? Eliminamos los cereales, como hemos dicho, no los necesitan para su vital funcionamiento. Siempre estamos hablando de perros y animales sanos, ¿eh? No los necesitan. Y los carbohidratos, cuesta encontrar un pienso que sea bajo en carbohidratos en el mercado. Tampoco quiero decir marcas, porque es lo que te digo, las marcas son marcas y tampoco puedes poner la mano en el fuego por ellas. Pero los así de calidad que suelen tener gran contenido en carne y todo esto, suelen tener un 20, 30, 30 y algo, viene siendo la media de carbohidratos del pienso. Que cuidado que tampoco están obligados a especificarlo, como digo, súper laxa normativa. Y básicamente, luego también podemos tener cosas interesantes como frutas, verduras, ¿no? Que sí que es fibra y vegetales que sí que les interesan al organismo de nuestro perro. Lo que pasa que en el pienso, ahí al final lo que hablamos antes, es toda una pasta y todo para adentro. Y luego tener en cuenta que contra más añadidos de vitaminas y de todo tenga el producto, quiere decir que la calidad de la materia prima era peor, por eso hay que suplementarlo, y a eso le juntas el tratamiento térmico que se ha sometido el pienso, ¿vale? Entonces, como ya tenía una calidad de materia prima súper bajita y encima le he metido esta cantidad de temperatura, pues no me queda nada. Entonces, si eso quiero que tenga algún valor nutricional, tengo que ponerle añadidos, ¿no? Y por eso vemos ahí una lista súper larga de vitaminas. Entonces, claro, todo lo que lleve añadidos, que no es porque los quiera satanizar, pero simplemente es porque nos está indicando que la materia prima no era de calidad. Y luego cosillas aparte que pueden ser interesantes, por ejemplo, como condroprotectores, que podemos ver glucosamina, condroitina, que sobre todo pues van bien para perros que ya sabemos que pueden padecer de problemas de articulaciones. Y realmente es eso, no es tan complicado ver una etiqueta. El problema es que cada vez se la saben más y cada vez te meten por ahí doblada cosas que no te das cuenta. Y muchas veces dicen, por ejemplo, ponen maíz, un 15%. Y dices, bueno, mira, yo qué sé, ¿vale? Un 15% de maíz. Pero claro, luego 2 ingredientes más para allí, pone harina de maíz, otro más para allí pone gluten de maíz. Entonces, claro, estaba en la tercera posición, pero si sumo esas 3 partes, el maíz y esos 2 subproductos, tengo el componente principal del pienso es maíz, ¿vale? Entonces, cuidado con estas estrategias de marketing que sobre todo lo hacen para eso, para que la carne aparezca como primer ingrediente y a ti te dé una sensación de que es súper correcto, pero luego cuando estás sumando todos los carbohidratos ves que al final está pesando muchísimo más los carbohidratos. Bien, entonces para el pienso sería lo primero tener en cuenta el porcentaje de carne, si está especificado pues mejor.
a ser posible que no tenga cereales, con un nivel de carbohidratos bajo, entre un 20 y un 30, si es posible que lo especifique. Frutas y verduras es un plus, siempre tenerlo. Y bueno, la suplementación, un poco como has comentado, con pinzas, ¿no? El que cuanta más suplementación tengas, significa que la materia prima tiene menor calidad. Y para un menú de barf comercial, en realidad los dos, más o menos por lo que me estoy dando cuenta, es que tienen que especificar muy bien el etiquetado. Exacto. Ese es el principal punto. Y eso también es una cosa que se tienen que poner las pilas las marcas de barf comercial, pero bueno, como no hay mucha competencia y no hay tantas en España, pues claro, al final tienes lo que tienes y coges lo que mejor te parece, normalmente, muchas veces y desgraciadamente por precio, ¿no? Que no implica mayor calidad de producto. O sea, quiero decir, un producto que vale más no quiere decir que sea mejor, pero si vale poco, desconfía, ¿vale? Para que tengamos una norma. Y esto también es aplicable para el pienso. Entonces, para mí, por ejemplo, un detalle a tener en cuenta son marcas de barf que tienen tanto opción de triturado como opción de entero. ¿Vale? Para mí eso marca una diferencia. ¿Por qué? Porque aunque a lo mejor, o sí, no especifiquen bien en la formulación de menú qué partes lleva, pero yo puedo ver sus mismos productos enteros y saber realmente que al final eso es lo que están utilizando para el triturado. ¿Vale? En cambio, hay marcas que solo disponen de menú triturado, entonces a mí no me da mucha confianza que solo la marca tenga triturado, porque realmente yo no estoy viendo nada de su materia prima, estoy viendo un mejunje que a priori, si la etiqueta está bien específica, nos puede parecer bien, pero no lo sabemos. Entonces, también por la textura, menús que están súper triturados, que algunos parecen un vómito, que están súper ultra mega triturados, tampoco me acaban de gustar por eso, porque es como demasiado comercial, lo veo yo. Entonces, pues bueno, es un poquito complicado en el tema de barf elegir por etiquetas, porque como es todo relativamente nuevo, pues también se tienen que ir adaptando a ser más específicos, pero bueno, sí que hay algunas marcas de calidad que sí que especifican exactamente los menús, las partes que llevan y todo eso. Yo con algunas que he colaborado, de hecho, lo primero que hago es eso, mirar si está bien especificado, y ya no solo por información al cliente, que tenemos el derecho de saberla, sino porque muchas veces lo que hablábamos, hay alergias, hay intolerancias. Si no me estás especificando, podemos tener un grave problema de salud con mi perro. A mí me ha pasado con algunos menús que están muy triturados, de esto que a lo mejor, porque yo normalmente suelo preparárselo, pero si en algún momento a lo mejor no me ha dado tiempo a sacar la bolsa la noche de antes, porque lo preparo en bolsitas, pues siempre tengo en casa o alguna lata o algún menú que está ya preparado, porque eso, lo puedo sacar a lo mejor por la mañana y para el mediodía pues lo tiene, o por la noche lo tiene, ¿no? Que porque la descongelación es más rápida. Pero si está muy triturado, a Spock no le gusta, porque él está acostumbrado a morder, a roer, a que tenga que trabajárselo. Y cuando lo ve ahí es como que me mira como diciendo, ¿dónde está mi hueso? Es verdad, ¿no? Y hay perros que no les gusta. Yo, por ejemplo, me acuerdo en casa, las primeras veces que le daba pescado a Kira, que no lo quería, y era porque en aquel momento hacía los menús triturados yo en casa, me compré una trituradora, y claro, imagínate, meter los boquerones ahí, pues eso salía una papilla de pescado que apetecible no era, ¿no? Y claro, yo se lo ponía y la perra me miraba diciendo, no lo quiero. Y yo, bueno, pues no pasa nada, pues te lo comes a la noche. Y ya fue en plan, bueno, pues a lo mejor es que no. Y entonces, lo que no me había querido antes, que eran enteros, luego dijo, no, prefiero enteros al vomitado este de pescado. Entonces, pues bueno, siempre al final nuestros perros también hablan por nosotros muchas veces y te dicen, yo esto no lo quiero. Entonces también, confiad en vuestros perros en ese sentido. Porque muchas veces, ya estamos diciendo que son animales carroñeros y aún así hay veces que no quieren comer algo. Y con alguna marca de barf me ha pasado. Y es del palo, pues si no lo quieres comer, no te lo comas, porque entonces yo tampoco me fío, ¿no? Como norma general, hay perros especialitos, pero que también es un indicativo lo que os diga vuestro perro a la hora de cómo se lo come y con qué ganas se lo come. Hablando de cosas que no se comen, me han comentado también, mi perrijo, como le digo yo, mi perrijo no se come las verduras cuando se lo ponen en el plato. Uh-huh. ¿Qué hago? Hay gente que las raya, hay gente que las congela, que hace moldes. ¿Qué hago con ellas? Porque claro, no se las come. Y es cuestión de prueba y error. Entonces, yo una cosa que recomiendo y suele funcionar bastante es hacer puré, ¿vale? Tal cual, trituramos las verduras que se puedan ingerir crudas previo lavado y las que no, pues al vapor, que sería el método de conservación mejor de los nutrientes de la propia verdura, incluso para nosotros, y hacer un triturado. Y en ese triturado, ¿qué suelo recomendar? O que trituren también las vísceras, para que si las vísceras le gustan,
para que le quite un poco el sabor a vegetal, o muchas veces que metan caldo de huesos ahí dentro, ¿vale? Entonces también como el caldo de huesos tiene ese sabor a carne, ya dejan de notar ese sabor a verduras, ¿vale? Y normalmente, bien metiendo vísceras o bien metiendo caldo de huesos en ese puré, suele funcionar. Ya para terminar, Adri, porque llevamos aquí hablando 50 minutos casi, te quería comentar ya la última, ¿vale? Que dentro de que hay que tener en cuenta la etiqueta específica, el consejo que nos acabas de dar sobre las verduras, que la verdad no se me había ocurrido y súper bueno, es qué suplementos crees que se deberían al menos de dar o ser los más básicos para el animal. Ya da igual que a lo mejor des alimentación natural o pienso, porque se supone que tanto si haces uno como el otro, la dieta tiene que estar equilibrada. El suplemento simplemente es un plus, vamos a decirlo así. ¿Cuál crees tú que a lo mejor son los más importantes? Porque hoy en día también, ahora con lo nuevo de la alimentación natural, hay un montón y es ahí un picadillo de suplementos que yo no sé realmente si eso es tan bueno o no. Y cuidado con esto porque hay suplementos totalmente inocuos y hay suplementos que a la larga nos pueden crear problemas. O sea, los suplementos están hechos. Ahora os diré para mí el suplemento que sí que como base sería el ideal y sí que creo que se tiene que dar de manera frecuente, pero la mayoría de suplementos se dan para situaciones concretas o para épocas concretas. Hay que hacer descansos, hay que hacer, o sea, quiero decir, cuidado porque como bien has dicho, como en toda la moda de sacar suplementos para perros, también hay una gran disponibilidad de cosas en el mercado y aunque muchos nos puedan ayudar, yo creo que siempre es mejor preguntar a un especialista o alguien que entienda si realmente lo necesitas o no lo necesitas, porque si no, primero va a ser tirar el dinero y segundo va a ser tirar la salud de tu animal, porque la puedes fastidiar. Y de hecho, algunas preguntas me vienen por eso, de he comprado esto, esto y esto y esto, y ahora mi veterinario me ha dicho que cuidado con este, y pues sí, pues ten cuidado porque los suplementos son para cosas concretas y para épocas concretas. Una cosa sería un complemento, como puede ser el huevo, por ejemplo, que ya sabemos que a Spock no le sienta bien, pero bueno, el huevo, ¿no? Que sería un complemento. Pero los suplementos, cuidado, porque esto es igual que en personas, o sea, hay ciertos suplementos que funcionan y que puede ser indicado y aconsejable para ciertos momentos, ciertas épocas, pero hay que descansar y no nos lo tomemos a ligera. Entonces, como suplemento para mí ideal y que deberíamos dar sí o sí, independientemente de la alimentación que estemos escogiendo, es el omega 3, ¿vale? Omega 3 y bajo mi punto de vista de aceite de salmón. ¿Por qué? Principalmente porque las carnes son ricas en omega 6. El omega 6 es un ácido graso proinflamatorio y que en cierta medida es necesario para proteger el organismo por dentro, ¿no? Esa ligera inflamación. Pero cuando se desequilibra y no hay aporte de omega 3, esa inflamación deja de ser normal, por decirlo de alguna manera, y pasa a ser patológica, ¿no? Estamos creando una inflamación de más. Entonces, cuando añadimos omega 3 aceite de salmón a la comida, en la dosis pertinente, cada envase, si ya es de perro, te lo indica, lo que estamos haciendo es reequilibrar este balance omega 3, omega 6, ¿vale? Por tanto, el omega 3 es antiinflamatorio y nos va a ayudar a contrarrestar el omega 6. Entonces, para mí ese sí que sería un poco el suplemento por excelencia que sí que deberíamos darles a nuestros perros. Además de que nos ayuda muchas veces con perros malos comedores, porque les hace más palatable la comida, si es en formato aceite, ¿vale? Sí que es verdad que se oxida mucho más en formato aceite y todo esto, pero para esos casos, por ejemplo, puede ser interesante. Y para mí ese sería el suplemento que sí que de base podríamos decir. Lo demás está de más a no ser que lo necesite tu perro, ¿vale? Es decir, por ejemplo, yo qué sé, vale, viene el frío, pues le quiero dar una tanda de espirulina. Pues bueno, si el perro es sano, no tiene ninguna patología y quieres aumentar o probar a que un poco de trabajar el sistema inmune con la espirulina, pruébalo, no le va a pasar nada si está sano. Pero ya te digo, como he dicho antes, ojito con esto. Y sí que es verdad que en las cocinadas, sobre todo hay un suplemento básico, aparte del omega 3, que sería la fuente de calcio. Realmente es uno de los fallos que más veo en dietas cocinadas, que la gente les pone la carne, las verduras, un porcentaje a lo mejor de carbohidratos, pero no suplementan con calcio. El calcio es necesario y tanto para cachorros como para perros adultos. Hoy en día ya hay suplementos de calcio para añadir a las dietas cocinadas. La cáscara de huevo como fuente de calcio para cachorros y perros normales no es la fuente adecuada de calcio, ¿vale? Hay diferentes tipos de calcio, entonces necesitamos una fuente
que no sea la cáscara de huevo. La cáscara de huevo puede ser interesante para ciertas patologías en las cuales no necesitamos un aporte de fósforo extra y con la cáscara de huevo eso nos va a dar el calcio. Pero para perros sanos y cachorros no sería el complemento ideal para una dieta cocinada. Pero siempre hay que suplementar el calcio. Y claro, si ya estamos hablando, por ejemplo, de gatos, súper importante, como hemos dicho antes, suplementar la taurina, si es una dieta cocinada, ¿vale? Pero bueno, yo creo que en dietas cocinadas a lo mejor sí que es más necesario aconsejarte de un profesional porque en función del tiempo de cocinado va a perder más vitaminas, entonces quizás habría que dar un multivitamínico si nos pasamos de cocción, entonces a lo mejor ahí sí que recomiendo ya sí o sí dirigirse a un profesional que te eche una mano. Pero en lo otro, el omega 3. Entonces, en la alimentación natural, omega 3 de base, ya el resto de lo que quieras aportar es, digamos, cosa tuya, o si crees que tu animal tiene algún problema, pues evidentemente con una analítica se sabe bien que si necesitas algún tipo de suplementación o algo, y si es una dieta más cocinada, pues el calcio, como has comentado. Sí, porque como no se pueden dar los huesos carnosos, pues no hay fuente de calcio. Entonces el problema es que la gente se olvida de darlo y claro, imagínate en un cachorro que no tenga fuente de calcio y está creciendo, imagínate el desastre que le puedes hacer. Que eso luego es el problema de, no, este perro con alimentación natural tiene este problema. Oiga, ¿pero qué le estaba dando? Ah, no lo sé. Ah, pues entonces no sabemos si realmente el problema es de la alimentación natural o es el problema de que en este caso su humano, el cuidador, no estaba haciendo las cosas adecuadamente. ¿Vale? Entonces, yo soy súper fan de la alimentación natural. BARF para mí es la primera opción. Si no, pues luego está la cocinada, que me parece una buena opción. Pero por favor, no cuesta nada. Hoy en día Internet, madre mía, toda la información que nos da y la que le podemos conseguir. Entonces encuentra una fuente fiable o un profesional que te eche una mano y hazlo bien. Es lo único que pido a la gente, que lo haga bien, porque si no al final cuando lo hacen mal acaba tachando el nombre de la alimentación cuando realmente la alimentación no tiene la culpa. Y aunque leas un montón de información en internet, siempre puedes llamar a una clínica si, por ejemplo, quieres empezar a dar eso, alimentación natural o lo que sea. Que a lo mejor tu vete no te lo dice, llama a una clínica, seguro que te pueden ayudar o asesorar o cualquier cosa. Yo, por ejemplo, el asesoramiento lo tengo cerrado hace como un año, pero porque como estoy acabando la universidad y entre trabajos y todo no tengo tiempo, entonces para hacer una cosa mal y rápido no la hago. Pero yo cuando la gente me pregunta, encantada le derivo a los veterinarios que sé que lo hacen y lo hacen bien. Y no me llevo nada por ello, y sé que muchos de los clientes que tienen de alimentación son gracias a que se los he pasado yo, pero bueno, pues creo que si tengo un compañero que lo hace bien y yo ahora mismo no estoy por la labor porque no tengo tiempo, pues qué menos que aconsejarle a alguien que se lo va a poder hacer bien, ¿no? Entonces es como, bueno, todas las clínicas tendrían que tener un etólogo de confianza si no está trabajando allí y un nutricionista de este tipo para poder derivar los casos. Bueno, Adrián, creo que se te ha quedado súper completa, hemos hablado de todo, de los piensos, de la alimentación natural, de que tiene que tener un pienso. Yo creo que se van a quedar bastante contentos. Pues si tienen más dudas, que las dejen por aquí y, oye, si hay que hacer una segunda parte, se hace una segunda parte, no hay problema. Yo creo que sí, porque la gente tiene muchísimas dudas con la alimentación natural. Yo creo, es lo que siempre le digo, lo más difícil es el primer paso. Yo en un momento, lo que te he comentado antes, ya lo hice, pero claro, yo no tuve realmente que hacer nada. Yo le pagaba a un nutricionista, me mandaba una plantilla, evidentemente le tenía que ir mandando de vez en cuando analíticas de Sport porque no estamos en la misma ciudad, pero se la mandaba y él me hacía el del mes. O sea, era un plano de alimentación, el lunes esto, come esto y cena esto, el martes esto. Y claro, yo solo iba, lo compraba y poco más. Es decir, yo no tenía que comerme la cabeza pensando. Que quien quiera hacerlo y no esté dispuesto, por ejemplo, a asumir un poquito más de tiempo en pensar él, el nutricionista también te puede facilitar esta información y tú simplemente comprar y dar, o lo que hayas elegido, si es BARF o cocinado, pero quiero decir, es adaptable siempre a cada persona. Entonces, que el miedo nunca sea un impedimento para adentrarse en este mundo, porque al final, aunque no sé si conseguiremos algún día que la evidencia nos dé la razón, porque ese es otro tema aparte, el único grupo de investigación de esto, por favor, ya tengo que decir, es el DocRisk, y son el único transparente que intenta demostrar que hay varios modelos de alimentación y hacer estudios sobre ello, pero que el miedo nunca sea un impedimento para hacer el cambio.
lo primero siempre es dar el paso. Una vez que des el paso y ya aprendas a las raciones, que te habitúes a la cantidad que come tu perro, que también controles, oye, pues a mi perro le va bien tanto de hueso carnoso, tengo que subirle, tengo que bajarle un poco también, ¿no? Y entenderle lo que él necesita. Pero una vez que lo coges, el cambio es brutal. Yo, al menos desde mi experiencia, fue brutal, porque de tener un perro con leishmania a que se le negativizara y encima bajarle la creatina, que es que le bajó en un mes, fue como, ¡buah! Es que tenía un perro nuevo. Era como, ¿qué ha pasado? Totalmente. Y muchas veces, cuando estás en bar, a mí me ha pasado, por ejemplo, que un día le di 3 días de pienso porque estaba en exámenes, no tenía latas, no tenía nada de congelador, aquello era un caos, tenía un saquito y sí que es verdad que pienso, no me gusta, tiro de latas, pero bueno, en ese momento es lo que había y les di pienso, 3 días. Pues no te puedes imaginar lo que empeoraron los animales en 3 días. Que yo le dije a mi pareja, digo, estoy flipando. Digo, o sea, ¿cómo puede ser que en 3 días se les note tanto cambio para mal? Digo, es que no me lo planteo ya nunca más. El cambio es alucinante y sobre todo que eso hay gente también que luego le tiene la duda de es que si le estoy dando BARF le puedo cambiar a una lata. Bueno, si pruebas y tú sabes que esa comida en lata a tu animal le va bien. Has que escuchar el organismo de nuestros animales, ¿no? Igual que la gente, ¿puedo hacer una mixta? Pues si el organismo de tu perro te lo permite porque le sienta bien, adelante, ¿no? Siempre que no los mezcles en la misma toma, pues con las latas es lo mismo. ¿Le sienta bien la lata? Vale, pues te vas de vacaciones, pues dale latas. ¿Quieres hacer una mixta con latas? Pues hazlo, siempre que sean de calidad y completas, porque estás quitando una parte de lo otro, no hay problema. Entonces, al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que la alimentación natural son unas bases y que todo lo demás siempre va a ser adaptado a cada animal. Si podemos hacer una mixta, nos lo dirá nuestro animal. Como decías, tenemos que modificar un poco porcentajes de hueso carnoso, no sé qué, las heces de nuestro animal. Entonces, no hay blancos o negros, como te decía antes, simplemente adaptarlo. Pues Adrián, muchísimas gracias. A ti. Creo que nos ha quedado todo súper claro y lo que te digo es muy probable, no quiero decir nada, pero es muy probable que haya segunda parte, porque ya veo ahí la cantidad de dudas que tiene la gente y da para mucho, pero mucho. Pues yo encantado. Muchísimas gracias, Ana y Spock, por invitarme. Y cualquier duda que tengan y si quieren otro podcast, pues adelante, que para ser el primer podcast me ha gustado. Y a ti, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Recuerda que está disponible en Spotify, en el blog dermiscanina.com y próximamente en iTunes. Si quieres ayudarme en la divulgación científica animal, suscríbete, dame un corazoncito y comparte este podcast.